Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete, así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos, así más personas podrán disfrutar de él. Y, por encima de todo, dejen sus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruten del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de vuelta, nuestros comentarios antes del video. Y bueno, la serie de hoy es 5 secretos vergonzosos. Y el que le toca pasar vergüenza hoy es al grandioso, magnífico comediante inglés Charles Chaplin, conocido en los países de habla hispana como Carlitos Chaplin. Este hombre, que fue un genio en lo suyo, con la comedia, el vodevil, tenía sus secretos, tenía sus debilidades y muchas cosas de su vida han salido a la luz. Lamentablemente, la simpatía, la bonomía, la bondad que mostraba su personaje, por la cual se hizo conocido, no era la misma que estaba en la vida real, ni para las personas que trabajaban con él, ni para sus hijos, ni para sus esposas. Tenía un carácter bastante difícil, según sus biógrafos, producto de las horribles condiciones de su infancia, ya que tuvo un padre ebrio que abandonó la familia cuando él tenía 3 años, una madre que tenía problemas psicológicos y no se hizo cargo de los hijos. Llegó un momento, llegó un momento y no se pudo hacer más cargo de los hijos. Pasó por orfanatos, donde fue maltratado por otros chicos, y bueno, eso parece que lo marcó. Nunca pudo superar esa infancia desgraciada, la falta de un hogar donde tuviera padres cariñosos, buenos, lo criaran, sino tuvo una infancia dura, de maltrato, de abandono, y nunca pudo superar esa desventaja que tuvo prácticamente del nacimiento. Es comprensible, pero bueno, nunca superó eso y siempre parece que fue un fantasma que lo acosó a lo largo de toda su vida, porque ya entrada en la ancianidad se seguía acordando de su desgraciada infancia. Y lamentablemente eso le dio un carácter medio duro, difícil. Lo trataban de tirano, mezquino, manipulador, controlador. Lo trataban, la gente que trabaja con él no tenía una buena opinión sobre su personalidad, que era bastante difícil, por cierto. Y ese sería producto, según su biógrafo, vuelvo a repetir, de la mala infancia que tuvo. También tenía otro defecto que pone una sombra de duda sobre él. Da la impresión de que fue un pedófilo potencial. Era un hombre que le gustaban las mujeres muy jóvenes, adolescentes, apenas salida de la infancia. Y sí, tuvo escarceos con chicas muy jóvenes. Y entonces está esa duda de si él era realmente un vicioso, un pedófilo potencial, porque ya tenía más de 30 años y andaba con chicas de 16 años.
En esa época era muy inocente la chica, era muy inocente, era muy niña. Estamos hablando de 100 años atrás. No es como ahora, viste, que chicas de 12, 13 años se pintan y se visten como si fueran mayores, ¿no? Hoy la chica era muy inocente, por ahí tenían 20 años y eran media niña. Era por el sistema educativo, ¿no? De esa época, muy restrictivo. No había tanta libertad. Y entonces eso es lo que pasaba. Era como que buscaban mujeres, niñas, más que mujeres, niñas. Y quedó la sombra. Aunque él no cometió ningún delito, siempre estuvo la chica al borde de la edad legal. Pero bueno, quedó esa duda. También está, aunque él siempre lo negó, él está metido en un lío de polleras, de faldas, que causó la muerte involuntaria de otro hombre. Parece ser que se rumorea que tenía un romance con la amante del magnate de los periódicos, William Randolph Hearst, muy conocido a finales del siglo XVIII, XIX, principio del siglo XX. Está medio olvidado este hombre. Y Hart, celoso, organizó un crucero por el Océano Pacífico frente a la costa de California y con la intención de descubrirlo. Y bueno, algo vio que no le gustó y disparó. Muchos dicen que la bala estaba destinada a Chaplin, pero la recibió un productor y actor también conocido de él, que era Thomas Ince. Este hombre, justamente la excusa para ese crucero era festejar el cumpleaños número 44 de este hombre. Todo fue confuso, nunca se supo nada, pero parece ser que Ince, no sé, de alguna manera se cruzó en el camino o intentó impedir un asesinato, no sé, no se sabe, hay muchas versiones, pero sí se sabe que fue Hearst el que disparó y todo después sucedió en forma muy rápida como para cubrir el hecho. Así que Chaplin está entre sus aventuras, está esa, que sin querer causó la muerte de otro hombre. Y bueno, y el último, los secretos, no son tampoco tan secretos, es que después de muerto protagonizó una aventura, digamos, chaplinesca, una aventura típico de las comedias que él hacía. El robo de su ataúd del cementerio y querían pedir los delincuentes rescate por él. Y bueno, las peripecias y todos los pormenores son muy graciosos, porque también los delincuentes eran individuos que no muy dotados de inteligencia, no tenían experiencia en este tipo de accionar y fueron rápidamente descubiertos, ¿no? Y bueno, todo, la forma en que se desarrolló todo es muy gracioso, es como una comedia de Chaplin. Así que miren el video y se van a reír seguramente. Pero bueno, estos son en líneas generales, los secretos del gran Charles Chaplin, que quedó en el firmamento de las estrellas de Hollywood como uno de los grandes, por mérito propio, pero lamentablemente para las personas que lo conocieron no dejó un buen recuerdo, ni para su familia, ni nada. Pero por producto de que no pudo superar, tal vez, seguramente, tenemos que ser compasivos con él, las malas condiciones de la infancia. Así que, amigos, esto es todo, espero que lo disfruten. Seguramente hay muchos más secretos, pero bueno, nos tenemos que circunscribir a 5. Espero que lo disfruten y no los quiero entretener más. Pasemos a los secretos. Nos vemos pronto.
Todos tenemos algo que ocultar, algo que nos avergüenza que los demás sepan. Las estrellas de Hollywood no son la excepción. Hoy conoceremos 5 secretos del famosísimo Charles Chaplin. Como verán, no era precisamente un individuo agradable y muchos expertos explican la dura personalidad del cineasta por su infancia. Nació en un carromato, con un padre ebrio y vivió acogido en orfanatos. Se casó varias veces y siempre con parejas más jóvenes. Sobre él existe la sombra de que fue un potencial abusador o un vicioso. Las diversas y continuadas biografías que han sido publicadas sobre Charles Chaplin a lo largo del tiempo suelen coincidir en varios aspectos singulares de su vida personal. Por ejemplo, que sin contar las películas raramente sonreía en su trato personal con las personas que tenía a su alrededor, y que cuando lo hacía era como un gesto amargo. Mucha gente que lo conoció lo ha descrito utilizando adjetivos como controlador, tirano, mezquino e hiriente. No únicamente cuando daba órdenes tras las cámaras, sino en todos los momentos del día. Hay una explicación de este carácter sostenida por muchos biógrafos que tiene que ver con el trauma que le supuso a Chaplin su tránsito penoso por la infancia. He aquí el primer secreto. Charles Chaplin. Una infancia desgraciada. Nacido en 1889, en un carromato de una compañía de espectáculos itinerantes fundada por una familia gitana, su vida fue, desde el primer minuto, un ejemplo de desarraigo. Su madre dio a luz en un lugar impreciso, en una carretera de tierra, y esa sensación de no pertenecer a un lugar ni a un entorno feliz se acentuó a medida que su padre, un borracho incurable, abandonó el hogar familiar cuando él apenas tenía 3 años. Se podría calificar la niñez de Charles como una infancia absolutamente terrible. Como su madre fue desatendiendo en sus obligaciones por problemas psicológicos, durante varios periodos largos antes de llegar a la adolescencia, tuvo que ser acogido en orfanatos, lugares donde el actor sufrió maltratos y burlas de otros niños. Y aunque conoció el éxito personal cuando recogió la profesión familiar, la hizo suya y la perfeccionó como actor de comedia en espectáculos de vodevil, y una vez en Estados Unidos, con algo más de 20 años, se convirtió en la gran estrella cómica del cine de los años 10. Aquello no se tradujo en un cambio de carácter fundamental. La amargura seguía ahí, y su vis cómica era una cáscara frágil. Chaplin se enriqueció muy pronto, contribuyó a fundar los cimientos del Hollywood de la Edad Dorada, gracias al comienzo de la compañía y estudio United Artists, pero la sonrisa raramente volvió a su cara. Charles Chaplin, potencial pedófilo. Se casó varias veces y todos sus matrimonios siguieron un patrón fijo. Sus parejas fueron adolescentes, incluso cuando lo hizo por 4ª vez con Ona O'Neill. Ella tenía 18 años y él 54. Esto, que también puede interpretarse a la manera freudiana, es decir, el intento de recuperar la infancia y transformarla en una época feliz a través de la búsqueda de una figura maternal joven. También se puede interpretar que a Chaplin le gustaban las mujeres jóvenes y nada más, lo cual, a posteriori, ha servido para arrojar sobre su vida la sombra de que fue un potencial abusador. No hubo nada ilícito en sus relaciones amorosas, aunque siempre estuvo al filo de la edad legal, y sus matrimonios no estuvieron libres de amarguras. Se divorció de sus 3 primeras esposas, en algunos casos sin que hubieran transcurrido apenas el primer año de relación, y tuvo hijos que murieron a los pocos meses del parto. En total tuvo 11, de 3 madres distintas. Su primer hijo falleció a poco de nacer. El niño nació en medio de su matrimonio con la actriz Mildred Harris, una joven con la que contrajo matrimonio en 1918, aterrado por un posible embarazo de la chica, que recién tenía 16 años, aunque solo fue una falsa alarma. Esto generó que Chaplin no tuviera una buena relación con Harris, a quien comenzó a odiar pensando que lo había engañado para contraer matrimonio con ella, por lo que la maltrató con una escasa comunicación que siempre se manifestaba en forma malhumorada. Pero cuando la actriz logró quedar realmente embarazada, el actor no cambió su actitud e hizo que ésta cayera en un colapso nervioso. Tras la trágica muerte de su hijo, se separaron mientras el actor realizaba la producción de El Chico, donde conoció a Lita Grey, una niña de 12 años que luego se convertiría en una de las mujeres importantes en la vida de Chaplin. Cuando Lita Grey tenía 14 años, pasó de tener una amistad con el popular actor a una relación que culminó en el matrimonio en 1924. Cuando nuevamente Chaplin se casaba,
esta vez en México, con la joven que ya tenía 16 años y estaba embarazada de él. Chaplin se enfrentaba a su segunda boda, aterrado por los cargos que podrían imponerle al dejar embarazada a una adolescente, cuando él ya tenía 35 años. La relación de pareja nunca funcionó tan bien, y así lo demostró el diario británico The Times, que en 2015 dio a conocer los documentos del divorcio de la pareja que revelaron el maltrato cruel e inhumano que sufrió Gray por parte de Chaplin. Según consignó, los documentos revelados por el medio inglés señalaban: Chaplin se llevó a la cama a la impresionable joven con la promesa de casarse con ella. Cuando Lita Gray quedó embarazada, intentó convencerla para que abortara. La madre de la joven amenazó a Chaplin con denunciarlo a la policía, y al actor no le quedó más remedio que casarse con la joven. Además, destacaba el testimonio de Gray, que declaró haber sido sometida a la exigencia de su marido, quien le exigía realizar actos sexuales degradantes, repugnantes y ofensivos, algunos de los cuales eran ilegales en California. Charles, por su parte, acusó a la joven de querer aprovecharse de su fama y dinero, calificándola de cazafortuna, mientras trataba de arruinar la carrera que llevaba a cuestas. Finalmente lograron el divorcio cuando Gray solo tenía 19 años y 2 hijos con el actor, Charles y Sidney. Tras su divorcio, el actor volvió a casarse 2 veces, una con Paulette Goddard, de 26 años, actriz que lo acompañó en el rodaje de Tiempos Modernos, el clásico que vio por última vez al personaje más popular del británico, Charlotte. Solo duraron algunos años juntos. Su última esposa, Oona O'Neill, nació en 1925, cuando el actor cometía los dramáticos abusos contra su segunda esposa, Lita Gray. La diferencia de 36 años en la pareja no fue impedimento para que cuando Oona solo tuviera 18 años, contrajera matrimonio en 1943. La pareja, que tuvo 8 hijos, estuvo unida hasta que el actor falleció en 1977, mientras vivían en Suiza, donde se afincaron luego de que éste fuera acusado de ser comunista tras el estreno de Candileja. Aunque habría dejado de ser un mujeriego cuando encontró a su última mujer, pasando a ser un marido fiel, pendiente de la opinión y consejo de su esposa, la escritora Jane Scovell, autora de Oona, Viviendo en la sombra, reveló que el matrimonio con O'Neill no estuvo libre de maltrato. Charles Chaplin causó una muerte involuntaria. Es uno de los crímenes más misteriosos de Hollywood. La víctima menos pensada fue el actor y productor Thomas Ince. Conozcamos los detalles. El 15 de noviembre de 1924, todo estaba listo en el muelle de San Pedro Harbor, Los Ángeles. El yate Oneida, de 61 metros de largo, veterano buque de vapor en la Primera Guerra Mundial, reciclado a todo lujo y comprado 2 años antes por William Randolph Hearst, magnate de la prensa, dueño de 28 diarios, será el escenario de un viaje costero con gran fiesta incluida para 14 invitados especiales. Uno de los invitados es la bellísima aspirante actriz Marion Davies, ostensible amante de Hearst, que ya no disimula el amorío ni ante su mujer, la ex corista Millicent Veronica Wilson, con quien se casó en 1903 y le dio 5 hijos. El motivo o la excusa del viaje es celebrar el cumpleaños número 44 del productor Thomas Harper Ince, uno de los pioneros del cine mudo y del género western, que en realidad ya los ha cumplido 9 días antes. La lista de pasajeros no es casual. Suben a bordo Marion Davies, Charles Chaplin, Ince y su amante, Margaret Livingston, la escritora Eleanor Glynn, la columnista de chismes de la farándula, Luella Parsons, y otros. Apenas zarpado el Ondín, empezó la música, una mezcla de alocado Charleston y de arias de ópera, una debilidad del rey de la prensa, y mucho alcohol, pese a la ley seca. Alcohol, marihuana, cocaína, baile, gritos, aplausos. Pero Hearst, impertérrito, es un tótem al acecho, porque sospecha, por el susurro de un amigo, que entre Chaplin y Marion hay algo más que un coqueteo, y descubrirlo es una de las razones de ese fastuoso viaje marino. Hasta el 4.º día, la navegación no ha sufrido zozobra alguna. Además de la música, el baile incesante y los menús pantagruélicos y los previsibles y furtivos amoríos en los principescos camarotes, nada relevante ha ocurrido. Pero desde el instante de elevar ancla, una sombra pende sobre las cabezas, una sombra gigante portadora de desdichas. En un rincón, Chaplin y Marion están demasiado cerca. Hearst los ve, o ve lo que quiere ver.
Suena un disparo. La bala, acaso destinada a Chaplin, destroza la cabeza de Ince. Nadie tiene dudas. El hombre que apretó el gatillo, celoso como Telo, es el magnate, que de inmediato organiza la operación. Aquí no pasó nada. Lo primero es anclar. Después el certificado de función. Lo firma su médica personal, Ida Glasgow. Causa, ataque al corazón. Le sigue una rápida cremación. El fuego borra toda huella. Su viuda, Nell Kershaw, parte a Europa con $. Se dijo que además recibió un fondo fiduciario y el levantamiento de la hipoteca que pesaba sobre el departamento de Ince en el edificio Chateau Élysée, corazón de Hollywood. Luella Parsons, testigo de cargo, logró con su silencio un contrato vitalicio para escribir en todos los medios de Hearst, un arma que le dio un poder omnímodo sobre los secretos de alcoba de la meca del cine. El precio del silencio, que ella rompió en privado más de una vez con su versión. Hearst mató de un tiro a Ince por error. La bala era para Chaplin. Ince estaba cerca, y pagó sin culpa. ¿Qué fue de la vida del inventor de la prensa amarilla? Mientras su imperio se mantuvo en pie, usó su enorme influencia y fortuna para lanzarse a la carrera política. Pretendía 2 cumbres, alcalde de Nueva York y presidente del país, pero fracasó. Apenas fue miembro demócrata en la Cámara de Representantes del Congreso entre 1903 y 1905. Pero la fortuna y la vanidad se derrumbaron junto con la Bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929. Ese jueves negro que barrió con todo, como el viento se lleva las hojas secas, Hearst, el supremo manirroto, el gran dilapidador, tambaleó hasta el borde del abismo. Vendió todas sus obras de arte, algunas empaquetadas sin abrir. No bastó para salvar el imperio, pero sí para vivir con decoro. Murió a sus 88 años el 14 de agosto de 1951. Infarto de miocardio. Charles Chaplin. Padre indiferente. Mantenía sus arrebatos, la ira y la crueldad que lo habían caracterizado en su vida con sus mujeres, pero también con sus hijos, como Sidney, su segundo retoño con Lita Grey, a quien humilló constantemente en el set de La Condesa de Hong Kong, donde compartía escena con Marlon Brando. Según este último, Sidney le confesó que el trato denigrante que su padre ejercía con él era el mismo que profesaba con todos sus hijos, y también su entorno, puesto que el propio Brando fue avergonzado por Chaplin cuando llegó 15 minutos tarde a trabajar, informó. El mismo Brando lo calificó como el hombre más sádico que conoció en su vida, lo que se condice con una personalidad tirana que ha sido descrita en múltiples ocasiones por quienes cuentan su historia, más allá de sus éxitos como genio del cine. Así, su hijo Michael revela que tenía algo de miedo de su padre. Era tan poderoso que no se podía discutir con él, porque no podía no tener razón. Acababa asfixiando a todos los que se acercaban demasiado a él. No podía evitarlo, agregó. Su hermana Geraldine declaró que su padre no era Charles Chaplin. Sabía que eran la misma persona, pero no se parecían en absoluto, excepto cuando tenía una audiencia, se convertía en Charles Chaplin, aquel otro hombre. Otra hija del actor, Jane, afirmó que su padre era inaccesible. Era inaccesible. Tu padre está trabajando, no lo molestes, perderá su inspiración, son las frases que yo solía escuchar cuando era niña. Nuestro mundo giraba alrededor del bienestar de mi padre. A Chaplin lo perseguían las dudas durante toda su vida y que su difícil pasado de extrema pobreza nunca lo dejaba tranquilo. Logró el sueño de su vida, pero no creo que haya superado sus dudas. ¿Es uno realmente capaz de superar de dónde viene? No creo que esto te abandone nunca. Sostuvo Jane, en referencia a la traumática infancia del actor, que fue separado de su madre que estaba mentalmente inestable y tuvo que pedir limosna en las calles, experiencia que lo marcó de por vida.
y quedó plasmada en la película El Chico, sin dejar de recordarle que se podía perder todo en cualquier momento. Charles Chaplin, su última actuación. Hace más de 40 años robaron el ataúd de Chaplin para pedir rescate. Sospecharon de grupos guerrilleros, organizaciones nazis, hasta del Mossad, la central de inteligencia israelí. El pedido de rescate, el dinero que exigían los secuestradores, la investigación de la Interpol, y la verdad es un hecho que despertó las teorías más desopilantes y tuvo toques de comedia en medio del drama. 2 meses y 4 días después de morir, a los 88 años, y en su casona de Corsier-sur-Bebey, Suiza, una especie de castillo colgado de un barranco, Charles Chaplin protagonizó una de sus mejores comedias de su larga vida de genio del cine. No la dirigió ni la actuó, puesto que estaba muerto, pero su figura y su espíritu le dieron a un episodio macabro el aura del humor. En la noche del 1 al 2 de marzo de 1978, 2 brutos profanaron su tumba en el cementerio de Corsier y se robaron el ataúd, un cajón lustroso de roble noble y añejo que pesaba 150 kilos, y huyeron con él para pedir rescate por los restos. La comedia, que llegó a tapar el drama del mal gusto, duró hasta el 23 de mayo, cuando en una ceremonia privada los restos fueron enterrados otra vez en una nueva tumba, ahora más protegida. Chaplin había muerto en la Navidad de 1977 y había sido enterrado el 27 de diciembre, bajo una copiosa lluvia a la que asistieron su viuda, Oona O'Neill, y algunos de los 8 hijos que tuvo con ella. La comedia, el film que Chaplin hubiese querido dirigir, nació con el robo del ataúd, pero tomó cuerpo cuando los delincuentes llamaron a la casa de Chaplin para pedir 600.000 francos suizos para devolver el cadáver. A cifras de hoy, era un rescate evaluado en $500.000. Uno de ellos hizo el llamado a la residencia familiar de los Chaplin. Lo atendió el mayordomo de la mansión, Giuliano Canese, un ítalo suizo, formal y amable, muy leal con todos los Chaplin. Llegó la noticia del robo del cadáver, que fue confirmada enseguida por la policía. Los delincuentes habían dejado la fosa abierta y la tierra amontonada a un costado causó un poco de pánico, en especial en el chofer de la familia, otro italiano que se llamaba Renato, pero que fue el que más se angustió con el robo. Imagino que se trataba de un operativo guerrillero, de algún grupo de los tantos que conmovía en Europa en aquellos años. Renato recordaba la fresca tragedia del secuestro en Italia del líder de la democracia cristiana, Aldo Moro, que sería asesinado por sus captores, miembro de las Brigadas Rojas. En el secuestro de Moro había sido asesinado su chofer, y Renato temía un destino similar para hasta entonces apacible vida, temores acrecentados por algunas amenazas de violencia contra la familia que hacían los delincuentes en sus inquietantes llamados. La única persona que conservó la calma en esas iniciales horas de zozobra e incertidumbre fue la viuda de Chaplin, Oona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. La familia vivió unida y feliz después de tantas tormentas. No iba a ser el chaparrón de los secuestradores el que amilanara a Oona. Dijo que no al rescate, con una lógica de cemento armado. Charles habría encontrado todo esto muy ridículo. Los secuestradores bajaron las pretensiones a $600.000, en la creencia de que los Chaplin bien podrían no disponer de la cantidad que les exigían en francos suizos. Ante la nueva negativa de la familia, los delincuentes bajaron la cantidad a $500.000. Nada. Hasta que expusieron sus almas desangeladas y terminaron por pedir $100.000. Entonces intervino la policía, que buscaba a Chaplin con desesperación y sin pistas. Chaplin había muerto en la Navidad de 1977 y había sido enterrado el 27 de diciembre. ¿Qué había pasado hasta entonces? Las especulaciones hablaban, todas delirantes pero muy atractivas, del secuestro del cadáver por parte de un comando israelí. Ante la idea extendida de que Chaplin era judío, Israel, el Mossad o algún loco suelto de los servicios de inteligencia, que los hay en todas partes, podía haber secuestrado su resto, porque después de todo descansaba en un cementerio anglicano. La contrapartida del comando israelí era, claro que sí, la del comando nazi. Eran los nostálgicos de Hitler quienes, indignados por la fantástica sátira que Chaplin había encarnado en El Gran Dictador, habían secuestrado su cadáver con vaya uno a saber cuáles fines.
La tercera teoría hablaba de macabros y fanáticos admiradores capaces de construir un santuario secreto para adorar a su ídolo, o para enterrarlo en Inglaterra, su país natal. Había unas cuantas teorías más que incluían a grupos guerrilleros, famosos e ignotos, pero la policía suiza y la Interpol, que también intervino en el caso, ya tenía el perfil de los delincuentes. Eran unos imbéciles, como lo probaba el regateo interminable del rescate y las absurdas rebajas hechas a sus pretensiones originales. Solo había que pescarlos. Así que le rogaron a Ona, mientras el mundo seguía en suspenso por el destino de los restos del gran Charles, que aceptara negociar, o simulara negociar con los profanadores. Se hizo el arreglo y, la noche indicada, el mayordomo canese salió al volante del Rolls Royce familiar, un vehículo oscuro, pesado y sereno, seguro de su destino, en el que iba un maletín con el supuesto dinero del rescate. Esa noche, en Corsier, había muchos policías de civil. Y aquí viene lo que Chaplin hubiese filmado divertido. En la ya entrada noche de primavera, el cartero del pueblo vio y reconoció el Rolls de Chaplin. Pero al volante no iba Renato, sino un desconocido. De manera que se trepó a su auto y siguió al Rolls. La policía pensó que quien iba detrás del Rolls era uno de los secuestradores y le cayó encima el cartero. Chaplin no lo hubiese pensado mejor. Para cuando se aclaró todo, la operación policial se había ido al demonio. ¿Quién sabía ahora cuándo habría otra oportunidad? Pero la hubo enseguida. Los secuestradores volvieron a llamar para fijar una nueva conversación sobre el rescate, cómo y cuándo pagarlo. Volverían a llamar el 17 de mayo, a las 9:30 de la mañana. Muy fácil para la policía, que puso vigilancia en las escasas 200 cabinas telefónicas de la zona. No eran tiempo de telefonía móvil. Y a las 9:30 de la mañana del 17 de mayo detuvieron a Román Guardas, un polaco de 24 años, y enseguida su cómplice, Gancho Ganev, un búlgaro de 38, ambos mecánicos de auto y, como demostraron siempre, sin nada de experiencia en la delincuencia. Confesaron enseguida, querían dejar su destino de pobreza y se habían inspirado en un caso italiano, el robo de un cadáver por el que se había pedido rescate, que había sido noticia en un diario local. Ahora había que hallar el ataúd de Chaplin. Guardas y Ganev dijeron que lo habían enterrado en un campo de trigo, en Noville, algo alejado de Vevey, en el costado oriental del lago Léman, que obra también como límite entre Suiza y Francia. Habían dejado algunas huellas para identificar el sitio, pero las lluvias de primavera habían borrado todas las marcas. Igual, la policía no tardó mucho en hallar la tumba todavía fresca en un campo que no era de trigo, como habían dicho los delincuentes, sino de maíz. Los condenaron a los dos, a Guardas a 4 años de trabajo forzado y a Ganev a 18 meses. Chaplin fue devuelto al cementerio de Corsier-sur-Vevey el 23 de mayo de 1978. Su tumba estaría ahora más protegida, y en ella descansan los restos de Ona O'Neill, que murió en 1991. El último toque de comedia en el drama lo puso el dueño del campo de maíz donde Guardas y Ganev ocultaron el ataúd, que fue durante 10 semanas el más buscado del mundo. Donde estuvo la tumba, el agricultor hizo colocar una placa de cemento. En ella se lee: aquí descansó Charles Chaplin, brevemente. Chaplin no lo hubiese hecho mejor. Chaplin murió rico, reconocido unánimemente como un genio, aunque sin generar esa misma unanimidad en la gente que le conoció, que sufrió su ira y su falta de simpatía. También fue una suerte de apátrida, que no encajó ni en Estados Unidos ni en su Inglaterra natal, y que al final de su vida tuvo que ir a vivir a Suiza, donde falleció el día de Navidad de 1977 a los 88 años.